Muy buenas noches, profesora. Un saludo cordial de nuestra parte del grupo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el fenómeno económico real. En esta oportunidad hemos escogido el tema, lo que es el desempleo. Bueno, a continuación les daré una breve introducción acerca del tema elegido a desarrollar. Bueno, en este informe de investigación acerca del desempleo, valga la redundancia, nos enfocaremos en analizar desde la perspectiva macroeconómica y microeconómica el desarrollo de dicho fenómeno económico que se presenta en nuestro país. Bueno, este fenómeno se caracteriza por ser involuntario, es decir, que la persona teniendo la edad, la capacidad y más aún el deseo y la necesidad de laborar no logra obtener un puesto de trabajo formal. Hablando de una manera más técnica, se podría definir que el desempleo se trata de un desorden en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo, es decir, por parte de los trabajadores, es superior a la demanda de trabajo. Esta referirse a por parte de las empresas. Por otro lado, el desempleo también afecta a la economía de diferentes formas, ya que ningún país quiere presentar altas tasas de desempleo, por lo que este hecho conduce a más casos de falta de empleo. Aparte de este escenario, también se dirige a un lento crecimiento económico, por lo que se deduce que las personas acumulan más deudas de la necesaria, que no son capaces de cumplir con las obligaciones financieras. Asimismo, el pago de deudas complica la economía familiar, lo cual el gobierno se verá en la obligación de aumentar las tasas, los impuestos con la finalidad de funcionar correctamente y añadiendo lo que también tienen que atender las necesidades generales de la población, como la protección social, entre otras obligaciones. Eso sería todo. Paso la palabra a mi compañera Elisa. Yo les voy a hablar sobre la determinación y desarrollo de la escuela económica y relacionada con el desempleo. Aquí tenemos dos tipos de escuelas, la escuela neoclásica y la escuela keynesiana. El desempleo según la teoría neoclásica. Los defensores de la teoría neoclásica consideran que la regulación excesiva del mercado de trabajo supone un entorpecimiento insalvable para su correcto funcionamiento de la economía. Así, si los salarios pudieran subir y bajar libremente sin convenios ni regulaciones, o si no existiese trabas a la contratación y libre despido, entre otras medidas liberalizadoras, el desempleo no existiría. Los neoclásicos se equiparan en el mercado que trabajaron con un mercado de competencia perfecta y apuntan directamente a los sindicatos y sobre todo a los gobiernos como los causantes del desempleo, al imponer a los empresarios condicionantes como el salario mínimo que impiden el ajuste correcto de la oferta y demanda. En una situación de desempleo, lo que sucede es que hay un exceso de oferta sobre demanda, pero este no se puede solucionar con una bajada de precios, en este caso de salarios. La teoría neoclásica del mercado de trabajo defiende la denominada ley de Say, la cual cada oferta crea su propia demanda. Eso significa que no es posible que exista el desempleo de forma involuntaria. Según la teoría keynesiana, para una mejor explicación de su teoría, los keynesianos introducen el concepto de expectativa y defienden que las empresas crearán más o menos empleo en función de dos variables. Primero, las expectativas sobre la marcha de sus negocios y de la economía en general. Segundo, los tipos de interés. Es el precio, es decir, el precio de endeudarse, de forma que una política de bajos como la actual favorecería la creación de empleo. Con todo esto, economistas promulgan que cuando el mercado no consigue por sí mismo resolver el problema de la crisis y del desempleo, el Estado ha de irrumpir en la economía hasta lograr que la demanda y la inversión se recuperen y con ello se reduzca el desempleo, aunque ello suponga un aumento del endeudamiento de las finanzas públicas. A continuación les paso con mi compañera Jamie. Ok, buenas noches, profesora. Yo le hablaré acerca de los conceptos económicos relacionados con el fenómeno económico. Hablar de economía es entender la realidad económica de un país, una empresa o del hogar. Sin embargo, para poder comprenderla es necesario manejar una serie de términos o conceptos. Por otro lado, explicar el comportamiento de los fenómenos económicos desde una economía positiva implica atender el comportamiento de las personas, de los gobiernos y de las empresas.
El desempleo es considerado como una problemática económica y social que afecta a todo un mercado laboral y constituye una situación generalizada en el mundo capitalista que hoy en día se ha convertido en una situación preocupante e intensa. Desde el punto de vista económico, el desempleo constituye una externalidad negativa del mercado laboral que da como resultado la principal pérdida de la restricción presupuestaria del empleado. Existen varias tasas de desocupación, como la tasa de desocupación estructural, que indica las diferencias entre la oferta y la demanda del trabajo. La tasa natural de desempleo es la más baja posible sin que exista un proceso inflacionario. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, considera que toda persona para que sea considerada como desempleada debe de reunir determinados requisitos: personas sin desempleo, contrato del trabajador expirado en el plazo pactado, en el caso de que el trabajador se haya suspendido temporalmente o de forma definitiva. El desempleo ha tenido efectos macroeconómicos diferentes en los respectivos continentes, abordando diferentes soluciones para combatirlo, pero no deja de ser el desempleo una amenaza constante en el mercado laboral. A continuación les pasaré con mi compañera Diana. Buenas noches, profesora. Bueno, voy a hablar sobre el análisis desde la perspectiva macroeconómica del desempleo. En el año 1982, el economista estadounidense Arthur Ockham demostró la existencia de una correlación inversa entre la tasa de crecimiento de una economía y su tasa de desempleo, a la cual se le denomina ley de Ockham. Más que una teoría económica, resulta una evidencia empírica que nos demuestra la evidente relación entre el crecimiento de una economía y la creación de puestos de trabajo. En el caso peruano, resalta el trabajo realizado por Garavito, quien realizó dos estimaciones de la ley de Ockham, aplicando datos desde 1970 al 2000 en el caso del desempleo a nivel de Lima metropolitana, encontrando así una relación positiva a largo plazo entre la tasa de desempleo y el PBI de Lima metropolitana. En ese sentido, esa teoría permite concluir que en el caso de los países en desarrollo, como en el caso peruano, para salir de la trampa de los países de ingresos medios, se requiere ampliar más rápidamente la capacidad productiva de un país. Así también otros autores como Calú, Achique, Okbo y Okupere examinaron la relación entre el crecimiento económico y el desempleo, concluyendo que existe una relación inversa entre las variables de estudio y coligen que un aumento en el gasto público del capital de gobierno, debido a que teóricamente y en la práctica este crea nuevos puestos de trabajo, generaría mayores oportunidades de empleo. Sin embargo, este gasto debe destinarse a sectores productivos reales y básicos, de manera que el crecimiento de la economía estimule la reducción del desempleo. Asimismo, otros autores sostienen de que sí existe esta relación directa entre la tasa de desempleo y el crecimiento de una economía o del PBI. También que existen otras variables que influyen en el desempleo en el Perú, las cuales son, por ejemplo, las altas tasas demográficas, las cuales en nuestro país han ido creciendo de forma alarmante con el pasar de los años. En ese sentido, la tasa de crecimiento demográfico influye en el corto plazo respecto de la tasa de crecimiento del desempleo. Además, existen otras variables como el coeficiente de Gini, que demuestra que la desigualdad entre el ingreso y las importaciones incrementan la tasa de desempleo. Asimismo, las variables como el gasto público, las exportaciones, el crecimiento económico, contribuyen con la reducción de la tasa de desempleo. En ese sentido, se enfatiza la importancia del diseño y ejecución de políticas públicas que garanticen mayor inversión pública, que genere mayores oportunidades de empleo. Asimismo, reducir la desigualdad y la importación de los productos. Por tanto, la clave de la reducción del desempleo está en el crecimiento de las economías. A continuación, doy pase a mi compañera Nicole. Buenas noches, docente. Bueno, voy a continuar con el análisis desde la perspectiva microeconómica del desempleo, dentro del cual vamos a ver el desempleo como fenómeno económico.
El desempleo va a afectar el ámbito de la economía. Cuando éste crece, se aumenta el producto y hay más ingresos, lo cual genera un mayor consumo para un efecto de segunda vuelta, donde se incrementa el producto para mantener el constante crecimiento de producción y hay una mayor necesidad de tasa de empleabilidad. La economía se ve afectada gravemente ya que las personas están desempleadas. Por tanto, la demanda del producto baja y se ve afectada a lo que es la oferta, lo que conlleva a un bajo nivel de producción, perjudicando el flujo de dinero en el país, por lo que el gobierno debe implementar medidas que puedan ayudar a mitigar el impacto del desempleo en la economía productiva del país. Por otro lado, el fenómeno económico del desempleo en la microeconomía eh, va a estudiar, la microeconomía va a estudiar cómo afecta, ¿no?, a las personas, los cambios de un precio de un determinado bien y cómo se configura en la demanda, ¿no? Así como que sucede con los aumentos o disminuciones de las rentas de las familias. Por ende, el desempleo es considerado como una problemática económica y social que afecta a todo el mercado laboral mundial debido a que se asocia con el flujo de dinero, lo cual es esencial para cualquier economía que quiere prosperar, ya que si no se consigue esto, se conduce a un lento crecimiento económico. Sin embargo, es fundamentalmente un problema macroeconómico, por lo tanto, esta situación se resuelve mediante políticas macroeconómicas. Voy a pasar a mi compañera para que pueda dar las conclusiones. Para concluir con el tema expuesto anteriormente, se podría decir que es inevitable negar que el desempleo es un factor inseguro y muy notable en el mercado laboral en las últimas décadas. La cantidad elevada de trabajadores que deben tolerar las condiciones en la que trabajan, que son inseguras, precarias, inciertas, y de esa manera los índices de desempleo por sí solo son un gran motivo de preocupación para las tasas de intereses de un país. Además que ni siquiera llegan a representar a la gran mayoría de sus ciudadanos que trabajan y no cuentan con un empleo decente, un sueldo digno, perdón, un futuro seguro y protección social en la cual se merecen y gozar de sus derechos y sobre todo conllevar una calidad de vida decente. Bueno, la universalidad y dimensión de este problema exige de una manera urgente, de una manera de emergencia, que se tomen medidas de coordinación e integración, no solo a nivel nacional, también queremos que vaya más allá, donde la población presenta altos índices de desempleo, donde su necesidad, las ganas de trabajar y la necesidad que tienen para laborar no lo pueden hacer de una manera formal, segura, donde no afecte la calidad de vida y mucho menos su economía familiar. Por ende, esta situación debe sobrellevarse a nivel internacional. Profesora, esto ha sido toda nuestra exposición de esta oportunidad. Muchas gracias. Esto sería todo.